Hola nuevamente, bienvenidos a esta segunda parte del tutorial Cómo colocar textos en forma circular en Adobe Illustrator. Al igual que el video anterior, si lo que buscamos rápidamente es cómo colocar un texto en trazado, se hace de esta forma sencilla en simples pasos. Paso número 1, seleccionamos la herramienta texto. Paso número 2, nos acercamos al borde de la forma en el cual queremos colocar el texto y presionamos la tecla Alt. Cuando veamos que cambia el icono y la previsualización, podemos hacer un clic. Al hacer un clic habremos aplicado ese texto en trazado, en este caso en el trazado de un elipse que hace que sea circular. Si cambiamos a la herramienta selección, entonces veremos que nos aparecen junto con el nuevo texto, el cuadro delimitador, la línea base y nos aparecen tres líneas. Dos líneas al lado izquierdo donde inicia el texto y al lado derecho, al lado opuesto, nos aparece una línea más. La primera línea nos sirve para poder manipular dónde inicia el texto. La segunda línea nos sirve para poder manipular hasta dónde llega ese texto. Y la tercera línea nos sirve para poder colocar exactamente el texto donde lo necesitamos, ya sea en la parte exterior o si lo queremos colocar al interior de la forma, únicamente arrastramos hacia el centro. Esa es la manera fácil de poder colocar un texto en trazado. Presionaré comando Z para poder eliminar este proceso y ese es el proceso fácil para quienes únicamente buscaban cómo colocar un texto en forma circular. Para quienes queremos aprender un poco más en relación a opciones más avanzadas, por favor continuemos con el tutorial. En el video anterior estuvimos creando esta estructura que utilizamos para poder desarrollar el proceso. De esta estructura colocamos dos textos en trazado. Esos textos en trazado se aplicaban al trazado de un elipse, por lo cual se creaba el texto circular. Dentro de este texto circular tuvimos la opción de poder tener un texto que se lee de izquierda a derecha por el exterior y un texto que se lee de izquierda a derecha por el interior. Esa es la forma mucho más básica de poder colocar este tipo de textos en trazados. Y en esta segunda parte veremos otras opciones que tenemos para poder crear estos textos en trazados y poder manipular sus opciones. Seguiremos utilizando como base la estructura que creamos en el video anterior. Y recuerden que si no lo han creado o desean ahorrarse el tiempo en el proceso, les comparto en la descripción el enlace para poder descargar el archivo que tiene esta estructura y esta plantilla organizada por capas. Ahora bien, para poder realizar el proceso anterior, creamos un círculo que medía 500 por 500, otro círculo que medía 800 por 800 y dentro teníamos una línea que tenía un tamaño menor o mayor dependiendo cómo queríamos centrar el texto. En este caso, lo que veremos el día de hoy es que con las opciones de texto en trazado también podemos hacer un centrado automático del texto en esa línea. Así que en lugar de que esta línea tenga 600 píxeles, lo cambiaré a 650 por 650 y ahí veremos que la línea queda totalmente centrada. Presionaré T para activar la herramienta texto. Me acercaré a la línea roja, que es la línea que estoy utilizando como guía para este texto en trazado en forma circular, y presionaré la tecla Alt. Cuando cambie el cursor, entonces voy a hacer clic para que se coloque el texto en trazado. Cambiaré a la herramienta selección para poder ver las líneas con las cuales defino hasta qué punto va a llegar el texto. Y recuerden que únicamente estamos utilizando hasta esta palabra. Con la siguiente línea me aseguraré de poder ubicar el texto donde lo deseo y ahí ya tenemos nuestro texto colocado y listo. Sin embargo, si lo hacíamos de esta forma, no quedaba centrado en el espacio. Y eso es porque el texto se está en este momento adecuando a la línea base de ese trazado. Para poder cambiar eso, debemos de ir al menú Texto. Recordemos que siempre debemos de tener seleccionado el texto que acabamos de aplicar y al que vamos a cambiarle su configuración. Nos vamos luego al menú Texto, Texto en trazado.
y abrimos las opciones de texto en trazado. Hacemos un clic, nos aparecerá esta ventana y vemos que dentro de esto tenemos efectos, alinear con el trazado, espaciados, etc. Para asegurarnos que podamos observar todo lo que vamos a aplicar, por favor debemos activar la previsualización. Dentro del efecto, si hacemos un clic, tenemos seleccionado efecto arco iris. Acá podemos cambiar a un efecto de sesgar si queremos crear un efecto diferente, un efecto de cinta, escalón, gravedad, etc. También si lo tenemos en modo arcoíris y seleccionamos voltear, vean que se aplica la opción que teníamos anteriormente, que era de pasar el texto a la parte interna. Acá mismo y cuando hemos seleccionado voltear, podremos tener la opción de sesgar, cinta 3D, escalón, gravedad y todo se estará aplicando en la parte interna. Desactivaré la opción voltear porque queremos que se mantenga como originalmente lo creamos. En alinear con trazado, acá es donde vamos a poder definir cómo es que se va a alinear este texto con el trazado que hemos utilizado. Si seleccionamos el primero, trazo ascendente, veremos que se aplica justamente abajo del trazado. Esta línea azul representa el tamaño del círculo de 650 píxeles que acabamos de crear. Así que acá está de esa base hacia abajo. Si seleccionamos el trazo ascendente, vean que se aplicará muy parecido a la línea base porque estamos utilizando el trazo descendente. Si cambiamos incluso entre trazo descendente y línea base, vean que la diferencia es nada más cómo se pega ese texto exactamente a la línea. Y en el otro mantiene un espacio, siempre colocándolo en la parte superior, pero mantiene ese pequeño margen que también para muchos puede ser importante dependiendo del proyecto que estemos desarrollando. Y la opción que vamos a utilizar el día de hoy es la opción centrar, que hará que el texto se centre exactamente en ese trazo y en esa línea base que tenemos. Para el espaciado podemos mantenerlo en automático y este espaciado es exactamente lo mismo que conocemos como espacio interletra y es básicamente la distancia que va a tener las letras en relación a la siguiente. Mientras menor sea, vean que el espaciado es mucho mayor y si colocamos un tamaño mayor, entonces veremos que las letras van teniendo un espaciado menor entre ellas. Así que lo podemos ir variando y si no, pues lo podemos también dejar en 0, que sería el tamaño automático. Con estas opciones aplicadas, ahora hago un clic en OK. Vean que una vez que se ha aplicado todo esto, puedo seguir teniendo la edición para poder recolocar mi elemento y ahora lo tengo centrado de una manera mucho más perfeccionada. Con el segundo elemento haremos lo mismo, así que selecciono la línea roja que en este momento tiene una anchura y una altura de 700. Lo voy a cambiar a 650 píxeles. Y en este lo que haremos es colocar dos textos diferentes, porque lo que necesitamos es que en la parte superior el texto se lea en esta curva hacia arriba y abajo necesitamos que el texto se lea en la curva que va hacia abajo. Así que necesitamos cortar ese círculo. Mantendré seleccionado este elipse ahora que ya he aplicado el nuevo tamaño. Iré a la herramienta borrador, hacemos un clic y mantenemos presionado o hacemos clic derecho y estaremos utilizando la herramienta tijeras. Recuerden que esta es una herramienta que está agrupada. Herramienta borrador, herramienta tijeras y cuchilla. Así que dependiendo la última que hemos aplicado podría verse ese como primer icono. Nada más asegurémonos que dentro de ese icono hacemos un clic y activamos la herramienta tijeras. Si no, también podríamos utilizar su método abreviado presionando la tecla C en el teclado. Seleccionaré la herramienta tijeras y ahora al círculo que tengo seleccionado haré un clic sobre sus nodos o sobre sus puntos de ancla. Hago un clic sobre este primer punto y hago un clic sobre este segundo punto. Estoy exactamente cortando los puntos de manera horizontal. Cambiaré a mi herramienta selección y ahora veremos que tenemos dos piezas.
la pieza superior y la pieza inferior. Sin embargo, siguen teniendo la forma perfecta de círculo. Esa es la forma en la que vamos a cortar este círculo que vamos a utilizar. Y así no debemos de crear uno diferente o estar creando dos círculos. Ahora haremos el proceso para poder colocar el texto en trazado. Voy a la herramienta texto, mantengo presionado, selecciono la herramienta texto en trazado, o lo podemos hacer con la tecla Alt. Ahora voy a la parte superior y en cualquier parte puedo hacer un clic para colocar el texto. Hago un clic y vean que acá ya tengo la parte superior. Lo que está ocurriendo en este momento, y cambiaré a mi herramienta selección, es que mi texto ha sido colocado en la parte interna. Así es que colocaré exactamente la curva como deseo y lo dejaremos así en este momento. Colocaremos el siguiente texto en trazado en la parte inferior. Así que seleccionamos la herramienta texto en trazado, nos colocamos en cualquier punto y ahora ya tenemos el siguiente texto. Vean que se ha aplicado de una manera mucho más perfeccionada, está siguiendo un poco la forma del anterior y ahí ya tenemos dos textos. Lo que debemos hacer ahora es cambiar sus propiedades para que queden en la orientación correcta. Seleccionaré el texto de la parte superior, iré al menú texto, texto en trazado y opciones de texto en trazado. En esta nueva ventana recuerden activar la previsualización y podemos seleccionar voltear. Con esto se colocará el texto en la parte superior. Además, recuerden que no queremos que se esté alineando con la línea base, sino que lo haga al centro, así que alinear con el trazado central. El espaciado lo mantendremos automático ya que no queremos interferir en el espacio de la tipografía y haré un clic en OK. Ahora vendré acá y me aseguraré de ir a las líneas que apuntan a la izquierda y derecha, ir a la línea de centro también para poder mover y manipular estos elementos y lo dejo totalmente al centro. Ahora en la parte inferior haré exactamente lo mismo para que tengan la misma distancia en la parte superior e inferior. Selecciono ese bloque de texto, me voy a texto en trazado, opciones de texto en trazado y cambio a alinear con el trazado de línea base a central. Haré la previsualización para asegurarme que lo estoy aplicando y luego hago un clic en OK. Voy a ir acá a la línea que hace que apunte hacia la parte superior para poder manipular mucho mejor la posición del trazado. También iré a esta otra línea para poderle dar un poco más de espacio. Y ahí lo tenemos. Debemos de asegurarnos que tenga el mismo espacio en la parte superior e inferior. Acá también ha habido un desfase accidental, así de que al hacer un clic lo alinearé. Si esto llega a ocurrir, también podemos presionar comando Y. Eso nos dará una visualización de todas las líneas que tenemos en esta opción de impresión y podremos alinear esos elementos para que todo quede mucho más perfeccionado. Esto en el caso que se haya movido o se haya desfasado por algún error accidental. Si no ha ocurrido, no es necesario hacer este proceso. Presiono nuevamente comando Y en Mac o control Y. Y ahora voy a seleccionar el círculo. Como este elemento está al frente, recuerden que debemos enviarlo hacia atrás. Así que hago clic derecho, organizar y selecciono enviar detrás. Selecciono el círculo y ahora lo moveré al lado izquierdo. Vean que de manera automática se me alinea con estas líneas guías inteligentes al centro. Ahora lo deselecciono y ahora presionaré Alt, haré un clic sobre él y mantendré presionada la tecla Shift para poder hacer una copia exactamente en el otro extremo. Hago un clic y ahí lo tenemos. Ahora lo único que tendremos que hacer es nuevamente ir a la vista de impresión y asegurarnos que estos elementos están perfectamente
centrados con las líneas guías para poder mantener el mismo espacio y poder hacer una mejor alineación. Vean que en el primero también me doy cuenta que no estaba tan bien centrado, que no estaba perfectamente centrado, así que lo voy a ajustar. Una vez ajustado, también en esta versión podría asegurarme de darles los espacios y perfeccionar mucho mejor la colocación. Presiono nuevamente comando y ahora ya tenemos estas dos opciones para poder colocar el texto en trazado. Una en el cual el texto nada más tiene una sola lectura desde que empieza hasta que finaliza. Incluso si tuviéramos más textos, ese texto se complementaría hasta poder crear un texto totalmente circular. Y tendríamos un punto de inicio de lectura y así mismo finalizaría. En esta otra versión que hemos creado, tenemos un texto que empieza de izquierda a derecha siguiendo una curva superior y un texto que en la parte de abajo siempre de izquierda a derecha pero sigue una curva inferior. De esta manera se puede también mejorar la lectura y se puede hacer que sea mucho más legible la información que tenemos en la parte superior o en la parte inferior. Ambos son utilizables. Unos se utilizan más como un sello o cuando tenemos unas palabras que son repetitivas y que en cualquier dirección las podemos entender. Como por ejemplo si quisiéramos poner acá el nombre del programa Adobe Illustrator y se repite muchas veces esa palabra. Y el otro tiene una función más pensada para poder comunicar dos mensajes que normalmente no tienen una secuencia entre ellos, como por ejemplo el nombre de la institución y su eslogan, y así poder tener otro tipo de orientación y de diagramación para este tipo de información. Bien, con eso terminamos esta segunda parte de los tutoriales. Espero que haya sido de ayuda para todos y recuerden que si tienen dudas o consultas, los leo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.